Obligados a no entenderse, Palestina e Israel viven una escalada de tensión en jornadas como esta, como la de hoy. En estos viernes de la ira en los que se han convertido, pues las jornadas de la marcha del retorno. Decenas de palestinos muertos a manos de soldados israelíes y cientos de heridos en la franja de Gaza no hacen sino más que echar un poco más de leña al fuego en una situación insostenible, a un conflicto que desde mi punto de vista está lejos de encontrar una vía pacífica. De veras, viendo las imágenes que les hemos mostrado en los informativos, hemos visto que Trump confía en esa solución, en una solución pacífica. ¿De verdad lo podemos creer? Su decisión de proclamar Jerusalén como la capital hebrea es un acierto, como muchos afirmaban meses atrás. ¿Realmente jamás desea beneficios para los palestinos o intenta alimentar un poco el odio en busca de mártires para justificar sus actos de violencia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom nos metemos de lleno en otro viernes de la ira que unos justifican, pero que otros califican de terrorismo. Empezamos. Morir como un mártir, luchar por tus derechos, honrar a tu pueblo o defender tu frontera de una agresión y protegerte de aquellos que consideras terroristas. Muchos puntos de vista enfrentados, dos en concreto, en la llamada Marcha del Retorno, organizada, dicen, y patrocinada por Hamás, que comenzó el 30 de marzo con el conocido como Día de la Tierra y que terminará con la Nakba, o tragedia que es precisamente el día en que Israel celebra su independencia. Dos pueblos enfrentados por la historia, por las creencias y por una eterna lista de agresiones, guerras y muertes en uno de los conflictos más complicados de resolver de esta historia reciente, que yo al menos pueda recordar y quizá también ustedes, ¿no? Y que este año va a vivir un punto de inflexión con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén como reconocimiento del país norteamericano a la capitalidad hebrea en esa ciudad. A lo largo de todos estos años, los presidentes de Estados Unidos se han negado a reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. De hecho, nos hemos negado a reconocer cualquier capital de Israel, pero hoy finalmente admitimos lo obvio, y es que Jerusalén es la capital de Israel. Hoy es un día histórico. Estamos inmensamente agradecidos al presidente por su valentía y su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y preparar todo para la apertura de la Embajada de Estados Unidos aquí. Estas medidas son un premio para Israel por renunciar a acuerdos, ignorar las resoluciones internacionales y animan a Israel a continuar con una política de ocupación, establecimiento de poblaciones, apartheid y limpiezas étnicas. Después hablaremos de esto de la capitalidad, porque lo cierto es que esta marcha del retorno, hablamos de cosas que están sucediendo ahora mismo, lo que ha hecho es aumentar la tensión en la frontera de Gaza. Ahora mismo está habiendo disturbios. El tránsito va a durar hasta el 15 de mayo, que es tomado por los palestinos como un acto de reivindicación de los derechos de cientos de miles de personas expulsadas de sus hogares, pero que para los israelíes significa una peligrosa provocación organizada por Hamás, un grupo afín al régimen iraní que es enemigo de Israel. Nuestra política puede ser resumida en 3 palabras: perseverancia contra la agresión, perseverancia en la defensa, perseverancia en la disuasión, perseverancia contra cualquiera que amenace con destruirnos. De hecho, muchos critican cómo Hamás ha organizado esta marcha exponiendo sin pudor, dicen, en una parte, a miles y miles de personas, buscando el martirio de muchas de ellas, sabedores de que un enfrentamiento con Israel les va a dar notoriedad y que puede hacer mella en el gobierno hebreo. Las cifras no son nada desdeñables, se las mostramos las que nos dejan hasta este 10 de abril, como les digo, es una noticia en curso. Esta marcha es la más violenta y mortífera en los últimos 4 años, dejando a estas horas 32 muertos y más de 1000 heridos. Además, algunos apuntan a 60.000 personas afectadas por gases del ejército israelí, según la fuente del Centro General Meit Amit de Información sobre Inteligencia y Terrorismo. De ninguna forma se trata de una manifestación pacífica, es un disturbio por medio de la violencia. El objetivo de este disturbio, según lo que dice Hamás, el grupo organizador, es borrar la frontera y penetrar en Israel. Sabemos, a partir de las actividades del mes pasado, que están tratando de utilizar estos disturbios como un disfraz, como un medio para poder penetrar, abrir la valla y luego introducir terroristas en Israel.
Cada parte, como ven, estas dos que tengo aquí defiende su postura y a lo largo de estos días, desde el 30 de marzo, se han intercambiado acusaciones bastante fuertes y lo peor de todo esto es que mucha gente ha muerto. Los entierros de las víctimas, los señalamientos de unos francotiradores por parte de Israel, el uso de la fuerza o la incitación a la violencia que habría hecho Hamás, han sido algunas de las gotas que siguen llenando este océano que está lleno de desencuentros. Los israelíes se prepararon antes de que ocurriera cualquier incidente. Tenían un plan premeditado, y un plan premeditado con 100 francotiradores, con tanques y otras armas letales preparadas para eliminar a cualquiera que se acercara a las fronteras. Estas eran sus instrucciones. Fue premeditado en ese sentido. Nadie los amenazó. No hubo heridos ni personas muertas de las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces, ¿saben cuál es la justificación de matar a 18? He visto algo indignante y absurdo. Gente acercándose a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que nos protegen de ser aniquilados, llamándolos terroristas. No llaman terroristas a los del grupo Hamás, que dicen clara y abiertamente que quieren destruir el Estado de Israel, incluyendo a estos manifestantes. A ellos no los llaman terroristas, sino que atacan a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que intentan prevenir esta destrucción. No hay nada más absurdo que esto. Unas palabras que dedicaba Netanyahu incluso a algunos de sus ciudadanos, a políticos que estaban en su contra, ¿no? Hablaremos de esto más tarde, pero vamos a lo importante, porque precisamente para rebajar las tensiones, Naciones Unidas convocaba una reunión de urgencia, también la Liga Árabe, que clamaba porque se investiguen esos atentados, según ellos, unos crímenes de lesa humanidad, según los han calificado. Europa, por boca de Mogherini, apoyaba esta postura, pero de nuevo se han encontrado con un muro a nivel diplomático. Exigimos al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y al Secretario General de la ONU que tomen todas las medidas necesarias para crear una comisión internacional para investigar los acontecimientos del viernes 30 de marzo del 2018. Nos hacemos eco del llamado del Secretario General de la ONU para una investigación independiente y transparente sobre estos incidentes, con el objetivo de responsabilizar a los culpables. No entiendo el coro de hipócritas que están llamando a una comisión investigadora. Ellos se confunden y piensan que Hamás organizó un festival de Woodstock y nosotros tenemos que tirarles flores. Como han visto, posiciones enfrentadas también en la diplomacia, mucho que tenemos que debatir. Queremos hablar de esta impunidad que parece tener para algunos Israel, de lo que esconden las intenciones de Hamás. Estamos en Facebook, en YouTube, déjenos los comentarios, porque ya mismo empieza nuestro tiempo de debate. Tiempo de debate que esperemos que sea constructivo para saber qué es lo que pasa. Le invito ahora mismo a hablar con nosotros, bueno, pues en este debate a Brian Acuña, analista internacional, y a Rafael Araya, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Rafael, Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primera pregunta directa. Marcha del retorno. ¿Reivindicación pacífica y justa de derechos o una provocación? Brian, empiezo por ti. Bueno, un saludo a todos. Pues, ¿qué te puedo decir? En realidad, no podemos llamar marcha pacífica si lo que estamos viendo son enfrentamientos con bombas Molotov, incendios de miles de neumáticos dentro de una zona cercana a una frontera, intentos de tratar de romper una frontera. No veo, digamos, en algún modo que exista realmente una denominada pues marcha pacífica, porque no está habiendo un criterio de pacificidad, sino que lo que están habiendo son intentos de agresión e intentos también de romper con la zona, digamos, militarizada en la cual Israel controla, de que no se puedan estar dando atentados dentro de su territorio. Por Rafael. Tanto, Esto, Javier, buenas tardes a todos. Esto directamente es una masacre de mansalva. Esto es una provocación brutal del ejército de ocupación israelí contra población pacífica que está siendo asesinada, masacrada y reprimida en su territorio. Ningún palestino ha traspasado la línea de fronteras. Los matan como si estuvieran en un coto de caza. Es a esto a lo que nos tiene acostumbrados el Estado de Israel. A la muerte impune, a la muerte sin juicio y a la muerte sin consecuencias políticas para ellos. Brian, veía que no estabas muy de acuerdo, movías la cabeza. ¿Una respuesta, Rafael?
Y por supuesto que no voy a estar de acuerdo, puesto que sí hemos visto intentos de romper con la valla de protección que existe. Y bueno, la retórica que siempre escuchamos en este conflicto es de blancos y negros, de intentar decir que una parte es la asesina y que la otra parte pues es la víctima. En este caso, Hamás está enviando a miles de sus ciudadanos a la frontera norte con el Estado de Israel, intentando romper una valla de seguridad que lo que está haciendo es exponiendo a población civil inocente dentro de también una larga lista de ciudadanos miembros del grupo Hamás, intentando, digamos, que haya la mayor cantidad de víctimas civiles para poder seguir manteniendo este tipo de discurso ante la prensa de que Israel es el Estado agresor. Rafael, ¿estaría utilizando utilizando Hamás a los civiles para conseguir algunos fines violentos? ¿Realmente le importa la vida de los palestinos? En este caso hay otro tipo de juegos, porque vemos que se está metiendo quizá en el mismo saco a los civiles que están yendo a la marcha o alguien que sí que pueda estar intentando generar algún tipo de disturbio con todo esto. Mira, Javier, cuando la fuerza de represión israelí es el ejército, armados con armas de última generación y con francotiradores que matan a distancia, no vemos dónde está la provocación. Es decir, cada palestino, y esto tiene que quedar muy claro, cada palestino tiene la reivindicación legítima del derecho a retorno, la reivindicación legítima de construir su Estado soberano. Se está protestando en Gaza, dentro de territorio palestino. Es decir, Israel está reprimiendo en territorio extranjero. Metámonos eso en la cabeza. Ellos disparan a distancia, ellos están masacrando población civil desarmada. Tenemos aún un testimonio trágico de un francotirador que asesina a un palestino absolutamente inerme, quieto, de pie, que no está representando ninguna amenaza para las fuerzas de la represión y sin embargo no solo lo asesinan, sino que además lo festejan como un gran logro. Eso es la política israelí. Brian, en este caso la acción del ejército israelí con el tema de los francotiradores está siendo bastante criticada. ¿Ha sido desproporcionada? ¿Se justifica esta amenaza? Habíamos escuchado a Lieberman decir que nadie se acercara a esa valla, pero también hemos escuchado que no van a comparecer en ninguna investigación sobre lo sucedido el día 30 de marzo, ¿no? Incluso la ONU, Europa, la Liga Árabe han solicitado una comisión y parece que no van a dar su brazo a torcer. El tema de los francotiradores y la acción del ejército israelí, ¿desproporcionada o justa, te parece? Ok, aquí hay que hablar de dos temas. Primero, el video del francotirador que ha estado circulando no se refiere a esta marcha propiamente, sin embargo, sí han habido críticas a lo interno del Estado de Israel cuando se han dado este tipo de manifestaciones. Recordémonos el caso del gatillo fácil con el Hora Zaria, ¿verdad?, que generó muchas críticas a lo interno de Israel, algo que a nivel de Palestina pues no se da. Si algún miembro del Hamás asesina a un miembro y fue condenado a 18 meses de prisión el asesino. A los palestinos celebrando por las calles con dulces y pues celebrando la muerte, porque es parte de su necropolítica.